Antes de los dioses que habitaron el Olimpo, antes de las grandes gestas heroicas que alimentaron los cantos de los antiguos bardos, existía una sola fuerza, Gaia, la Tierra. En este viaje a través de los mitos y relatos más antiguos, descubriremos quién fue Gaia, cómo dio forma al universo y cómo su influencia perdura hasta nuestros días. Gaia no es simplemente una diosa más. Ella es el mundo. La roca bajo nuestros pies, los valles y montañas, los mares y bosques, todo brota de su ser. Es madre, creadora, protectora, pero también destructora y vengadora. Su historia es la historia de la vida misma. En el principio, existía únicamente caos, un abismo informe y silencioso. De este vacío emergieron las primeras entidades primordiales, Erebo, la oscuridad, Nyx, la noche, y, sobre todo, Gaia, la tierra sólida y eterna. Gaia no necesitó de nadie para nacer. Se manifestó por sí misma, siendo la primera madre, fértil y autosuficiente. De su propio cuerpo, dio vida a Urano, el cielo estrellado. Ponto, el mar profundo. Ourea, las montañas que tocan el firmamento. Gaia representaba la materia tangible en un universo todavía nebuloso. Fue ella quien proporcionó estructura, sostén y fecundidad. Gaia, deseosa de crear aún más, se unió a su hijo Urano. De esta unión nacieron varias razas primordiales. Los titanes, poderosos dioses de enorme tamaño y fuerza descomunal. Los cíclopes, artesanos monstruosos de un solo ojo, maestros de la forja. Los hecatónquiros, seres temibles con 100 brazos y 50 cabezas. Pero Urano, temeroso del poder de sus hijos, los encerró en las profundidades de Gaia, causándole un inmenso dolor. Aquí empieza el primer gran conflicto de los dioses, un drama de represión, conspiración y rebelión. Gaia, herida y enfadada, no podía soportar la opresión de Urano. Con astucia, urdió un plan. Fabricó una hoz de pedernal y buscó entre sus hijos quien fuera lo bastante valiente para enfrentarlo. Cronos, el más joven y ambicioso de los titanes, aceptó la tarea. Una noche, cuando Urano descendió para yacer sobre Gaia, Cronos le tendió una emboscada y, con la hoz materna, lo castró. De la sangre de Urano nacieron las eriñas, espíritus de la venganza. Los gigantes, criaturas de increíble poder. Las melíades, ninfas de los fresnos. Y del miembro caído de Urano que cayó al mar, surgió Afrodita, diosa del amor y la belleza. Con Urano derrotado, los titanes heredaron el dominio del cosmos. Sin embargo, el ciclo de traiciones y rebeliones no había hecho más que comenzar. Tras la caída de Urano, Cronos tomó el poder. Pero al igual que su padre, pronto fue consumido por el miedo. Había una profecía, proclamada por Gaia misma, que anunciaba que uno de sus hijos lo destronaría. Intentando burlar al destino, Cronos devoró a cada uno de sus hijos al nacer. Sin embargo, su esposa, Rea, aconsejada en secreto por Gaia, escondió a su último hijo, Zeus, y entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales. El destino siguió su curso. Zeus creció, liberó a sus hermanos, y desató una guerra devastadora conocida como la Titanomaquia, una lucha entre los dioses olímpicos y los antiguos titanes. Tras la derrota de los titanes, Gaia sintió dolor y cólera. Sus hijos habían sido encerrados en el Tártaro, un abismo aún más oscuro que la noche. Deseosa de venganza, Gaia copuló con el Tártaro y dio a luz a los gigantes, enormes guerreros destinados a desafiar a los nuevos dioses. La gigantomaquia fue una batalla feroz que sacudió los cielos y la tierra. Montañas fueron lanzadas como proyectiles, islas enteras se formaron de sus escombros. Aunque los gigantes eran formidables, Zeus y los olímpicos triunfaron una vez más, consolidando su reinado. Gaia, derrotada pero nunca destruida, retrocedió, convirtiéndose en una fuerza silenciosa pero omnipresente. En la religión griega, Gaia no era solo un personaje mitológico. Era objeto de culto real. Los antiguos atenienses le ofrecían sacrificios como una deidad agrícola, protectora de la fertilidad y las cosechas.
En los misterios de Eleusis, rituales secretos celebraban a Gaia como una fuente de vida eterna. Los filósofos también la veneraron. Para pensadores como Empédocles y Platón, Gaia representaba el alma viva de la tierra. Con la expansión del Imperio Romano, Gaia fue asimilada a Terra, diosa romana de la tierra, manteniendo su simbología ancestral. El mito de Gaia nunca desapareció. En la era moderna, James Lovelock propuso la hipótesis Gaia, que describe la Tierra como un organismo vivo que regula sus propios sistemas para mantener la vida. Gaia es también símbolo del movimiento ambientalista, recordándonos que la Tierra no es solo un recurso, sino un ser viviente digno de respeto y veneración. Artistas, escritores y cineastas recurren constantemente a su figura como metáfora de la fertilidad, la fuerza femenina y el poder de la naturaleza. Gaia fue, es y será el latido profundo de la existencia. En cada grano de arena, en cada ola, en cada brote nuevo, Gaia susurra su antigua canción. Recordar su historia es recordar nuestra conexión con la tierra, comprender que no estamos sobre ella, somos parte de ella. Así, cuando caminamos por un bosque, cuando sentimos la brisa marina o contemplamos una montaña, en realidad estamos tocando a Gaia. Y tal vez, en ese instante fugaz, escuchamos su voz ancestral, eternamente viva en nosotros. Y así concluye nuestro viaje a través de la historia de Gaia, la Madre Tierra. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando los misterios de los dioses, héroes y mitos del mundo antiguo, no olvides suscribirte a Mitología Ancestral. Dale like al video, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras leyendas y comparte este conocimiento con quien sienta la misma pasión por los relatos eternos. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de los mitos.